ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y la ciencia de Dios en su oculta. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe tu amor nuestros pasos, ilumine nuestras sendas, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada de este precioso libro del Apocalipsis. Cada día, cada lunes, descubrimos alguna cosita, algún aspecto. Es doctrina revelada en un libro revelado, el último de nuestras Biblias, y cuando digo libro revelado estoy diciendo palabra de Dios. Único autor, el Espíritu Santo, y autor secundario, en este caso, el apóstol San Juan. Hemos ido viendo, porque no es nada fácil, este libro con cantidad de signos y símbolos y comparaciones y idas y venidas y planos que se amplían y información que vamos conociendo cada vez más, consecuencia de otra revelación anterior. Y nos habíamos quedado en el capítulo 14. Y bueno, ahora leeremos donde nos habíamos quedado, del versículo del 14 al 20. Pero quiero recordar el 13, que no sé si lo acabamos de desmenuzar. Porque es uno de esos versículos que merecen especial atención. Es una bienaventuranza. Para quienes han trabajado, sus obras les siguen y merecen descanso. Y si merecen descanso es que el trabajo cuesta lo suyo. Y si no hemos trabajado, no esperéis nada. Quiero decir que esto no va de teorías, ni de que quede bonito. Las obras nos siguen. El alma, a medida que trabajosamente sí, pero a medida que es capaz de ir dejando ambiciones, placeres, egoísmos, lujos, va llenándose de Dios cada vez más. Va ocupando esos huecos vacíos y el alma irá viviendo cada vez más a Dios. No olvidemos que tras la muerte es cuando más y mejor le veremos, porque la muerte nos vacía de todo. Aquí dejamos todo. Ambiciones, placeres, familiares, amores más cercanos y queridos, como pueden ser los padres, los hijos, los nietos. Dejamos sí todo, todo. Pero ya dice el versículo que lo que no dejamos son las buenas obras. Esas nos siguen y están siempre ante Dios. ¿Cuántas que tendremos olvidadas las veremos premiadas y presentes cuando demos el salto a la otra dimensión? En una ocasión nos preguntaban qué sería lo que Dios vería en primer lugar al despertarse si se durmiese Dios. Y respondíamos, nada. Si Dios se durmiese, desaparecería toda la creación. ¿Por qué? Pues porque Dios es el que la sustenta. Y viene esto a cuento, por si alguno piensa que ese reposo o descanso en el trabajo es algo estático. Es algo así como el descanso que dice el Génesis y sobre el séptimo día, cuando dice, y el séptimo descansó. Ya veremos más adelante cuando hablemos de la felicidad eterna, que no dejamos de hablar de ella. Todos los días salta algún relumbrón de esa felicidad que anhelamos. Y por último, veréis que doctrina repetida es que los que mueren en el Señor, el premio es inmediato, como inmediato fue para el buen ladrón.
hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. No dentro de X tiempo, ¿no? No. Pablo sabía que era inmediato cuando dice a los fieles sus dudas sobre si era mejor permanecer evangelizando o morir para estar con Cristo. Esto se lo dice a los filipenses. O cuando dice a los corintios que quisiera partir del cuerpo para morar junto al Señor. Es decir, que el premio es inmediato. Vamos a seguir leyendo, ahí donde nos quedábamos, en el capítulo 14, y leemos de los versículos del 14 al 20. Después vi una nube blanca, y sobre la nube, sentado como un hijo del hombre, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en su mano. Salió otro ángel del templo, gritando con voz potente al que estaba sentado sobre la nube: «Echa tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de la siega, pues está seca la mies de la tierra». Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra quedó segada. Salió luego otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz afilada. Salió todavía del altar otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, y gritó con voz potente al que tenía la hoz afilada: «Echa tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, pues la uva está madura». El ángel echó la hoz afilada sobre la tierra y vendimió la viña de la tierra, y arrojó las uvas en la gran cuba de la ira de Dios. La cuba fue pisada fuera de la ciudad, y de la cuba salió sangre hasta los frenos de los caballos sobre una distancia de unos 300 kilómetros. Perfecto. Vimos que los 3 primeros ángeles anunciaron la suerte futura de Babilonia y de sus seguidores, y también la proclamación del Evangelio y la felicidad eterna de los cristianos. Ahora comienza la defensa de la Iglesia. 3 nuevos ángeles anuncian el juicio y la destrucción de las naciones paganas, porque no quisieron escuchar el mensaje divino, todo descrito bajo las imágenes de siega y de vendimia, tradicionales en Biblia, por otro lado, para expresar castigo. Aunque parece claro que el personaje que aparece sentado en la nube blanca y coronado es Jesucristo, no olvidemos que en el Nuevo Testamento, bajo la forma de Hijo del Hombre, se designa siempre al Mesías. Pues no falta quienes dudan porque aparece como ejecutor y recibe la orden del ángel. Pero no dice en realidad nada en contra de que sea Jesucristo, porque si bien puede recibir del Padre la orden por medio de un ángel, más bien que dar la orden el ángel es marcar la hora fijada por el Padre, ¿no? Y por supuesto, en lo referente al símil de la siega, porque el castigo de la vendimia, no hay duda de que el ejecutor es un ángel, y lo hace cuando está maduro el fruto, cuando está madura la mies. La maldad ha llegado a tal punto que el castigo es imparable, y la sangre, dice, llega al freno de los caballos. ¿Dónde está el freno de los caballos? En la boca. Los que sois de pueblo como yo, sabéis que de donde tiras de las riendas te hace daño el caballo en la boca, el bocao, que se dice en otras tierras, y hasta ese punto dice que llegó el castigo. Es una frase que se encuentra en otros escritos. En el siglo XIII, por ejemplo, se ve que se usaba porque cuando Juan I tomó en 1229 Palma de Mallorca, está escrito que la sangre de los enemigos llegó hasta esa altura, el freno de los caballos. Es bastante recurrente el poner esa cita en cuanto a altura. El mensaje es claro: Dios espera y espera, y cuando ya no hay remedio y es imprescindible el castigo, sin duda es algo trágico. También es grande la extensión sobre la que caerá el castigo, que está expresada en forma simbólica en alguna de vuestras traducciones. Leeréis 1600 estadios,
o la que nos ha leído Carmen, de unos 300 kilómetros, es lo mismo. Lo que de tomarlo de forma literal, tendríamos una extensión mayor que toda Palestina. No falta quienes, al saber la cantidad de interpretaciones que se dan a los números, ven también como un castigo generalizado a los 4 vientos, a los 4 puntos cardinales, y todo elevado a una magnitud simbolizada por el 100. 4 por 4 por 100 darían 1600 estadios. Y finalmente dice que este terrible juicio, fuera de la ciudad, ¿de qué ciudad? Según el versículo 1 vimos que el Cordero estaba sobre el monte Sión, luego serían los alrededores de Jerusalén, y tendríamos una afirmación más del profeta, de la profecía del profeta Joel, que se alcen y suban las gentes al valle de Josafat, porque allí me sentaré yo a juzgar. Y sigue después Meteslaos, que ya está madura la mies, etc. Y tanto la tradición judía como la cristiana suelen identificar el valle de Josafat con el torrente Cedrón, que separa Sión del monte de los Olivos, lugar en el que vio el profeta Zacarías la gran batalla escatológica. A título de curiosidad, ¿habéis estado en Tierra Santa alguno? Que levante la mano. Todos, todos, o casi todos. Sabéis que es la tumba más cara y gigantesca de la tierra. Allí les ha dado por hacer tumbas y tumbas y tumbas, un gigantesco cementerio que el precio por metro cuadrado debe ser también el más caro del mundo. ¿Y por qué compra la gente el sitio ese? Porque se supone que van a estar en primera línea para el juicio final. Cuando llegue la hora de la verdad, estaremos delante del juicio, porque ha de ser en el valle de Josafat, que lo dice la Biblia en Joel, que lo dice Zacarías. Bueno, una opinión muy de fe católica, por lo tanto, no de exegetas cualificados. En el final de los tiempos, en un juicio universal, ya juzgados todos los muertos de todos los tiempos, los que tengáis una imaginación un tanto aguda, darle uso, veréis que son ejemplos, palabras para ayudarnos a entender que habrá premio y castigo, por tanto juicio. Pero no pensemos en lugar. Esta fue una de las cosas que hace mucho tiempo que yo descubrí aquí en Fe Católica, no se me olvida, que fue Teodoro, pero que a mí entonces me escandalizó, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al entrar en la eternidad de Dios no hay lugares como no hay tiempos. Ni el cielo es un lugar, ni el infierno es un lugar. No existiendo espacio, no existen lugares. Luego, ¿qué son? Son estados. Es un estado de felicidad inmensa, eterna, impensable dentro de nuestras medidas, y habrá un estado de tormentos, padecimiento, etc. Pero no lugares. Todo el sangriento juicio narrado en el capítulo 14 es un preludio para la gran batalla que veremos y que será ganada por el Verbo de Dios en el capítulo 15. Os aparecerá que San Juan no hace más que repetir lo que ya hemos oído en capítulos anteriores. Es verdad que muchas cosas dichas al principio son las mismas que dichas al final, y sin embargo al final sabemos más que podríamos saber al principio, porque la visión es más completa, se aporta algún detalle más. Los elegidos van a aparecer de pie, salvados, cantando un cántico de liberación, y parece que la visión debería haber sido después del juicio, pero es visión del más allá, y allá el juicio y la gloria forman un solo aspecto que no pasa nunca. Y es un simbolismo precioso. Nos muestra al Espíritu Santo como un mar de cristal mezclado con fuego, simbolismo que vamos o veremos más extenso luego al final del libro, y procede del trono y del Cordero. Fijaros que ahora ya no va a usar un lenguaje cifrado, sino que vuelve como al principio a un lenguaje
más entendible como el de las cartas. Hay visiones de 7 ángeles con 7 copas que contienen plagas que dicen que son las últimas, que son las postreras. Leemos los 4 primeros versículos, 15 del 1 al 4. Y vi otra señal grande y maravillosa en el cielo, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas porque con ellas se consumará la ira de Dios. Vi como un mar transparente mezclado de fuego y a los vencedores de la bestia y de su imagen y de la cifra de su nombre, de pie, sobre el mar transparente, que con cítaras de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Hasta el 4, no sé por dónde vas. Por el 4. Pues perfecto, hasta ahí. Lo digo porque podemos ir viéndolo pasito a pasito, ¿no? Como hacemos siempre. Sí. Volvamos a recordar. Esto de últimas o postreras plagas son las últimas al Imperio Romano. Señala el momento de la consumación de los juicios ya anunciados anteriormente. Recordamos, el hecho histórico contemporáneo nada quita a la revelación de hechos futuros cuando se repiten las circunstancias. Anticipamos que el mar de cristal contemplado por San Juan es el Espíritu Santo. Es un mar que separa y une 2 orillas, una el mundo presente y la otra el mundo futuro, el mundo de Dios, entre mundo de Dios, mundo de los hombres, Egipto y la tierra prometida, y el mar rojo que separa y a su vez une las 2 orillas. Y en pie los elegidos entonando el cántico triunfal de Moisés, celebrando la obra de Dios, su Salvador. Así vio Juan los salvados sobre este precioso mar, entonando una liturgia. ¿Habrá palabras? El cántico de Moisés nos suena, nos es conocido. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, etc. Y lo repetían. Pero el cántico del Cordero no hay palabras. Sí nos dice que lo entonaban con las cítaras de Dios. Instrumentos sobrehumanos, música inimaginable, liturgia divina del cielo. Razón tenía San Pablo cuando nos dice, escribiendo a los Corintios, que él oyó al ver algo de cielo, palabras que no se pueden pronunciar porque según él son inefables. Y nos dice algo muy interesante: estos que gocen de esta liturgia son los vencedores porque no aceptaron la marca de la bestia, no adoraron a la bestia. Si recordamos lo que dijimos en capítulos anteriores sobre lo que es idolatría, comprenderéis que triunfantes sobre este delicioso mar no se encontraban los adoradores del placer, ni los del poder, ni los del dinero, si es que murieron sin arrepentirse de su idolatría, ni por supuesto los que, colaborando con la bestia, presumieron de pecado o son sembradores de positivismo o de perniciosas filosofías, etc. Una reflexión sobre el versículo 4. Tal vez no sea necesario aquí en este auditorio, porque soy todos o casi todos conocedores de Sagrada Escritura, recordar lo que según la revelación es el temor de Dios, porque hay quien se imagina que es tener de miedo. Y sería absurdo temer a quien es amor. Y viene a cuento porque este versículo 4 dice: ¿quién no te temerá, Señor? Pero al leer la frase entera vemos que dice: no, ¿quién no te temerá, Señor? Y no glorificará tu nombre. Ya nos da la clave de tantas citas en las que se revela en qué consiste realmente este don del Espíritu Santo. No lo olvidemos, porque va unido
el quien no te traerá con la gracia de Dios. Me viene a la memoria, hace muchos años, cuando yo daba catequesis de confirmación a jóvenes, que estaba adornada una iglesia para el día de la confirmación con grandes carteles y dibujos representando cada uno a un don del Espíritu Santo, y curiosamente faltaba este del don del temor de Dios. Pregunté al responsable y me dijo que no era conveniente a los jóvenes hablarles del temor de Dios. Yo me quedé pensando para mí, ¿qué conceptos habrán extendido en estos chavales? Como es algo que tenemos que tener sabidos con claridad, volveremos con citas de la Sagrada Escritura en futuros capítulos, obviamente. No es que un cristiano de tal talla tiene miedo de Dios. Más importante es, en este versículo, algo que nos profetiza tal vez la conversión de los gentiles. Pues añade, todas las naciones vendrán y se postrarán delante de ti. Y así fue visto por Daniel y en los Salmos. Y aprovecharemos para volver a repetir que solo Dios es santo. Dice Barsotti comentando este versículo. Él es el Señor omnipotente. Él solo Él es la vida. Solo Él es santo. Así, con mayúscula. Vamos a seguir leyendo. Ahora del 5 al 8. Después de esto, Uno solo. Después de esto vi que se abría en el cielo el santuario de la tienda del testimonio. Y salieron del santuario los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas, vestidos de lino puro, resplandeciente, ceñido el talle con cinturones de oro. Luego, uno de los 4 vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el santuario se llenó de humo de la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar en él. Nadie podía entrar en el santuario, hasta que se consumaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Hasta ahí, ¿verdad? Bien, pues intentamos desmenuzarlo un poquito. Vemos que sigue con el simbólico número de 7 para anunciar los castigos. Y lo cierto es que son varios y que van en aumento en cuanto a intensidad. Ya dijimos algo de esto y lo explicamos. Dios no castiga por castigar, y como lo que pretende es que haya arrepentimiento, si el castigo va a más, es porque nada se consiguió con el anterior. De haber habido arrepentimiento con el castigo anterior, no hubiera llegado el siguiente. Dice Juan que vio cómo se abrió el templo de la tienda del testimonio. El santuario que contempla es el cielo, y fijaos que lo designa con el nombre de tienda del testimonio. Hago un pequeño recordatorio. Ya sabéis que los judíos, cuando anduvieron errantes por el desierto, levantaron como templo una tienda grande, y en aquella tienda, la llamada del testimonio, se daba la reunión de Dios con Moisés. Se llamaba del testimonio porque en ella se guardaba el arca de la alianza que contenía las tablas de la ley, las cuales eran el testimonio, la prueba del pacto con Dios y el pueblo. Y los ángeles, se ve que ve el vidente salir, van vestidos con ropas sacerdotales. Lo habréis observado con lo que han leído, ¿no? Lo que indica que es misión sagrada la que van a realizar. Y es muy interesante que estas ropas, las vea Juan, de ropas finísimas y puras, resplandecientes y de oro. De oro sus cinturones. Y digo que resulta interesante porque cuanto se ve del cielo es resplandeciente. Nada extraño, por cuanto participan de la gloria de Dios. En los Salmos, en el Salmo 104 en concreto, se dice que Yahvé está revestido de majestad y esplendor y envuelto de luz.
Salmo 104, 1 y 2. Y Jesús, al explicar a sus discípulos la parábola de la cizaña del campo, le dice: los justos brillarán como el sol. Los ángeles reciben de uno de los 4 vivientes las copas de la ira de Dios, dice el texto. Claro antropomorfismo, pues sabemos que Dios no puede tener ira. Es un lenguaje pues muy semita. Las copas, al contrario de lo que vimos, contenían las oraciones de los santos y estaban llenas de perfume. Estas están llenas del merecido castigo que veremos irán derramando sobre la tierra. Muy significativo es que las reciban de uno de los 4 vivientes, que al saber representan la creación, es la creación entera la que entrega a Dios el material con que van a ser castigados. Esto también es digno de ser meditado. Y no menos significativo, el humo que llenó el templo de la gloria de Dios, como dice Juan. El humo siempre indicaba la presencia de Dios. Es impresionante leer en Éxodo, por ejemplo, todo el Sinaí humeaba, pues había descendido Yahvé, a lo que tomáis notas, en el 19-18 de Éxodo. Pero aquí dice Barsotti que también manifiesta que ya los hombres no podrán entrar en el tabernáculo porque se ha cerrado la intercesión. O dicho de otra manera, ya en boca de los hombres no brotará más que blasfemia de los que están condenados y cántico de alabanza de los que están salvados. Y con esto pasaríamos al capítulo 16. El capítulo este nos presenta a los 7 ángeles derramando las copas sobre el mundo pagano. Hay fuertes rasgos literarios sobre contorsiones cósmicas y no poca exageración, no poco hiperbolismo, digamos, ¿no? La bestia es dura, poderosa, y su destrucción necesita tal dureza que solo este género hiperbólico ayuda a entender el mensaje. Veréis un paralelismo en cuanto a los septenarios de sellos y trompetas. Ahora serán 7 copas, pero el castigo allí decretado para la tercera parte, aquí ya llega a la totalidad, que aunque sea hiperbólico, de lo que no cabe duda es de que abarca a más gente. Y algo muy triste, los azotes no surten el efecto deseado, y los castigados, en vez de arrepentirse, blasfeman. Gran misterio de la libertad humana. Una vez más, volvemos con este capítulo 16. Puede recoger la visión de algo histórico, inmediato, la destrucción de Roma probablemente, el fin del imperio. Pero no por eso deja de tener proyección universal. Y hay también un paralelismo con las plagas de Egipto. Las 3 primeras copas, vamos a leer del 1 al 7 de este capítulo 16. Todos a la vez, ¿no? Del templo oí una gran voz que decía a los 7 ángeles: id y derramar las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y sobrevino una úlcera maligna y perniciosa sobre los hombres, que tenían la marca de la bestia y que se postraron ante su imagen. El segundo derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente en el mar. El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que era, el santo, porque así has juzgado, pues que derramaban la sangre de los santos y de los profetas. Tú les has dado a beber sangre, bien se lo merecen. Y oí el altar que decía: sí, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto derramó su copa sobre el sol. Ya está, hasta ahí, el 7, del 1 al 7. Ah,
cuarto es el octavo. Es el Vale. Bien. No hay nada que perdonar. Quiero decir que es una forma de irlo partiendo para irlo explicando, ¿no? Sí. Una vez más, como vemos, empiezan a derramar las copas y hay también un paralelismo con las plagas de Egipto. Las tres primeras, una úlcera que hiere a los hombres, que tiene la marca de la bestia, se les gangrena la carne y el mismo suelo se corrompe. La úlcera es castigo de la idolatría, de la inobservancia de los mandamientos. Y en las bendiciones y maldiciones de Moisés tenemos, para los que no guardan los mandamientos, maldiciones como esta: Yahvé te herirá con las úlceras de Egipto, dice el Deuteronomio, y del mismo libro habla de úlceras malignas. Los que tienen la marca de la bestia, los que adoran los idólatras del poder, del dinero, del placer, de la mentira, aunque reciban de Dios avisos y castigos, siguen adorando a la bestia, les va bien de momento. El segundo y el tercer ángel dañan el primero al mar, convirtiéndolo en sangre como de muerto. Dice San Juan, sangre podrida, muriendo todos los vivientes del mar. Pero el tercero, que deja el agua, que habría de beberse, también convertida en sangre, es dicho al estilo oriental que el castigo de los que produjeron sangre, sangre tendrán. Y no es por vil venganza, sino es como explicar la razón de la naturaleza del castigo. Pero lo más chocante es que el vidente dice que oyó a este tercer ángel decir: justo eres tú, el que es, el que era, el santo, porque sí así has juzgado. Y todavía añade que bien los merece, porque ellos derramaban la sangre de los santos. Si además consideramos lo que dice el versículo siguiente: y oí al altar que decía: sí, Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Para no pocos puede suponer un no entender que, sabiendo que Dios es amor, se dé por bueno lo que parecen venganzas, o volver a la ley del talión, lo que quedó abolido por la ley del amor, etc. Y como está revelado, por lo que no puede dudarse, primero, que Dios es amor; segundo, que ama a todos con amor infinito; tercero, que Dios quiere que todos se salven. Lo que queda claro es que no entendemos los juicios, ni entendemos las cosas de Dios. Y aquel interesante detalle: al decir los justos y verdaderos son los juicios, habréis observado que sale del altar. O sea, lo dicen los que ya están allá, o lo que es lo mismo, lo que ya ven claro. Y San Pablo lo dice con toda claridad en su primera carta a los Corintios. Leo por encima, no hace falta que busque la cita, Corintios 13:1. Ahora vemos oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco solo parcialmente, pero entonces conoceré como soy conocido. Y también os habéis dado cuenta que ya suprime el que viene, y no dice el que es el que era el que viene, sino que dice solamente el que es el que era. No admite duda, es el presente de Dios. Algunos intérpretes creen que al decir oí que el altar decía, se pueden referir al cumplimiento de súplicas que habían llegado al altar pidiendo acabase ya la persecución, y de ser así, estas peticiones no cayeran en saco roto, aunque se cumpliesen cuando fue ordenado por Dios, sin duda en el mejor momento. Seguimos adelante. Vamos a leer ahora del 8 al 12. El cuarto vertió su copa sobre el sol, al que le dieron poder para quemar a los hombres con el fuego. Los hombres fueron quemados con terribles quemaduras y blasfemaron contra el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, en vez de arrepentirse para darle gloria. El quinto vertió su copa sobre el trono de la bestia.
Su reino quedó sumergido en las tinieblas. Las gentes se mordían la lengua de dolor y blasfemaban contra Dios del cielo por los dolores de sus úlceras en vez de arrepentirse de sus obras. El sexto vertió su copa sobre el río grande, el Éufrates, y sus aguas se secaron dejando paso libre a los reyes del oriente. Después vi salir de la boca del dragón, de la bestia y de la del falso profeta 3 espíritus inmundos como ranas, los espíritus de demonios que hacen prodigios y van a reunir a los reyes de toda la tierra para la guerra del gran día de Dios Todopoderoso. Mirad, vengo como un ladrón, dichoso el que está dispuesto y con la ropa puesta para no tener que andar desnudo y dejar ver sus vergüenzas. Y los reunieron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. El último vertió su copa en el aire y salió del templo una voz potente que venía del trono. Está hecho. Y hubo relámpagos, voces y truenos, con un gran terremoto como no lo hubo nunca de violento desde que el hombre está sobre la tierra. Hasta el 12, no sé. Hasta el 12, sí. Ahí está, ¿verdad? No, ya me he pasado. Bueno, te has pasado. Tampoco pasa nada, ¿no? El cuarto ángel hizo que el sol, estrella que da luz y calor y es fuente de vida para los humanos, se convirtiera en tormento por arrasar a los moradores de la tierra. Y como en anteriores castigos, lejos de ver una amonestación y volverse a Dios, blasfemaban el nombre de Dios y no se arrepintieron. Los profesores de Salamanca opinan que tal vez el autor sagrado en este volverse contra Dios ante el castigo esté aludiendo al endurecimiento de los paganos del Imperio Romano, que como sabemos atribuyeron en diversas ocasiones a la impiedad de los cristianos las numerosas catástrofes, tantos naturales como políticas de esos primeros siglos. Los creyentes sabemos que Dios gobierna en su providencia y especialmente por su misericordia. Ese es el atributo divino por activa, por pasiva y que se repite una y otra vez en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la misericordia divina. El castigo es siempre el medio que más podía ayudar al hombre y no es el fin de mandar castigos. La misma actitud vemos que tomaron los castigados pese a lo terrible de la quinta copa, que dice que se mordían la lengua. Al decir que derramó la copa sobre el mismo trono de la bestia, nos inclina a creer que se trata de la gran perseguidora de Roma. Tácito habla de la terrible persecución amparada por el incendio de Roma. Cuentan cosas que te ponen el vello de punta. Cosidos en pieles de fiera, echaban los cristianos a los perros salvajes. En postes embadurnados de pez, servían los cristianos de antorcha en las avenidas. Y si esto es en tiempo de Nerón, sabemos que la persecución de Domiciano fue todavía peor. Y esa fue ya en tiempos de Apocalipsis, la de Domiciano. Se mordía la lengua por no gritar contra ellos mismos de rabia. Constantes revoluciones internas, facciones, asesinatos. Obraban como si estuviesen en tinieblas. Se hubiera ofrecido la luz del sol. Y con el mismo corte, los demás septenarios, las 4 primeras copas, vimos, afectaron directamente a la naturaleza y con ella a los hombres, pero estas 3 restantes vemos que afectan ya directamente a los hombres. El sexto ángel nos dice algo que hemos de aclarar. Dice que la sexta copa secó el río Éufrates y así quedó camino expedito a los reyes de Oriente. Facilidades para los partos de los que dijimos fueron el terror del imperio. ¿Andamos bien de hora? No, andamos en la hora justa. Entonces, lo dejamos aquí y lo próximo que vamos a leer, que ya será del 13 en adelante de este capítulo,
lo dejamos para el próximo lunes, si os parece. ¿Vale? Venga, pues rezamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan las ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, y que nuestras almas reciban la entrada de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un deseo de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concédenos la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se ofrecen cuantas nos hagamos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencer. Él conoce el poder de tu pie y te tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la